Estamos en Hechos capítulo 26. Estamos estudiando las características de la iglesia primitiva, es decir, las personas que encontramos en el libro de Hechos que tuvieron parte en la iglesia primitiva, el comienzo de la primera iglesia y cómo se desparramaron por la persecución y todas las pruebas que enfrentaron y dificultades y ataques, y cómo respondieron ellos a este tipo de vida, ¿verdad? Y queremos aprender de ellos sus características, su personalidad, cómo ellos fueron, cómo respondieron, cómo actuaron, cómo reaccionaron, para aprender qué es lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Aquí encontramos el famoso capítulo 26 de Hechos, el testimonio de Pablo ante el rey Agripa. Por fin el apóstol Pablo, Saulo de Tarses, tiene la oportunidad de pararse y enfrentarse al rey Agripa. ¿Quién era este rey Agripa? Es una buena pregunta que hacer. Muchos simplemente leemos el rey Agripa, es uno más que enfrentó Pablo, de todas las personas que tuvo que enfrentar. Pero hay algo que ver con esta persona o la importancia de esta oportunidad que Dios le está dando al apóstol Pablo. ¿Quién era el rey Agripa? Había un rey Agripa, Herodes Agripa el primero, que era nieto del rey Herodes el Grande, por medio de su matrimonio con Mariamne, la princesa Asmonea, dice la historia. Tenía dominio sobre Judea y Samaria. Todo su reinado le previno o le vino por medio de traiciones, por ser un oportunista, por traicionar aún a gente que estaba cercano a él. Logró el reinado por engaño, por artimañas, por cosas chuecas. No había ninguna legacia buena en esta persona, el Herodes Agripa, el primero. Él persiguió a la iglesia primitiva agresivamente. En Hechos capítulo 12, si gustan ir conmigo ahí, Hechos capítulo 12, vemos cómo fue el tiempo de este Herodes Agripa el primero. Hechos 12, dice la Biblia en el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, este es Herodes Agripa el primero, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio a la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, note, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Este era el calibre de rey malo que era este hombre. Mandó a mandar espada a matar al apóstol Santiago, hermano de Juan. Arrestó al apóstol Pedro, castigó y mató a las guardas que se habían encargado de Pedro. No había misericordia en su corazón. En el tiempo de Herodes Agripa, los cristianos eran maltratados, pero perseveraban en la oración y el evangelio crecía y se multiplicaba. Dios se encargó de liberar al apóstol Pedro de las manos de este rey malvado. Ahora nos topamos con Herodes Agripa el segundo. Era hijo de Herodes Agripa el primero. En el momento de la desesperación de su padre, de la desaparición, de su padre, por todo el escándalo que había pasado por Pedro y cómo fue librado, debilitó su reinado. Hubo un escándalo porque según él había puesto una fuerza incomparable para detener al apóstol Pedro y matar donde estaba este movimiento, esta secta de los seguidores de Jesús. Pero como él falló y Pedro fue libertado y la iglesia creció con más poder, entonces él huyó y desapareció. Y por su desaparición se levantó su hijo Herodes Agripa el segundo. Este se consideraba bastante joven para asumir el reino. Este es el rey Agripa frente a quien Pablo de Tarso hizo su defensa. No era cualquier rey, venía de un legado de su padre, de su abuelo. Pero había estado en los negocios de sus padres o de su padre para ver y conocer todas las cosas que estaban pasando con esta secta de los cristianos. Había visto la persecución de la iglesia, había visto cómo Saulo de Tarses era uno de los que el gobernador dirigía y usaba para encarcelar a estos cristianos. Ahora sígame. Pablo sabía ante quién estaba. Conocía el abuelo de este rey. Había trabajado para él como un hombre malo, Saulo de Tarses. Le habla a este rey contándole eventos de los cuales él estaba seguro que Agripa había escuchado o él había visto. Noten en el versículo 26, Hechos 26, 26. Hechos 26, 26. Dice la Biblia, Hechos 26, 26, ¿estamos ahí? Dice, pues el rey sabe estas cosas. Este es Pablo hablando con el rey. Pues el rey sabe estas cosas. Note que Pablo está diciéndole a este rey, tú sabes todo lo que te estoy diciendo es verdad. Delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignoran nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Le estaba declarando Pablo a este rey joven que él conocía de él. De seguro él lo conocía a él antes de ser cristiano. Sabía que no estaba mintiendo. Sabía que era una oportunidad importantísimo para el avance del evangelio o para detener el evangelio. Aunque Pablo sabía que no iba a terminar ahí, él tenía que ir a Roma. Pero sabía la importancia del momento. No era cualquier otro hombre corrupto. No era como Festo o Félix, que eran hombres corruptos políticos queriendo un avance de dinero. Este era el rey Agripa. Había algo significativo en esta oportunidad que se le presentó a Pablo.
Y quizás por eso comienza en el capítulo 26, versículo 1, por favor. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Le da su lugar, le respeta suficiente para llamarle rey Agripa. Pablo hace todo lo posible para aprovechar la oportunidad que él tiene de parte de Dios. Está en cadenas, lo quieren matar, hay un psíquico que lo quiere matar, hay personas que han hecho un juramento contra él y han jurado que no van a comer hasta que él muera. Toda la gente está atrás de Pablo y Pablo tiene la capacidad, vaya, escuche, tiene la capacidad, la espiritualidad, la percepción espiritual para entender ante qué situación estaba. Él sabía del abuelo de este rey, él sabía del papá de este rey, no estaba nomás enfrente de cualquier otra persona. Él sabía que aquí podía cesar todo. Si él pudiera ganar este rey a Cristo, si él pudiera poner suficiente duda en este rey, la línea de malos reyes iba a cesar. ¿Me están siguiendo? Ahora, no fue intimidado por las circunstancias, Pablo. Supo cómo responder en el momento y resultó en uno de los momentos más sobresalientes en la historia del apóstol Pablo. Estaba bajo una increíble opresión y tensión al enfrentar a este rey Agripa. No porque buscaba ser liberado. Él sabía que tenía que llegar hasta Roma por voluntad de Dios, sino por el pesar, a pesar de las circunstancias increíblemente estresantes, Pablo supo responder. Ese será el enfoque de este capítulo 26. Ese será el enfoque del capítulo 26, ya que estamos buscando las características de estos cristianos y cómo ellos respondían y cómo actuaban y cómo reaccionaban a las circunstancias adversas que ellos enfrentaron como cristianos nuevos en el primer siglo, lo que es la primicias de la iglesia, el tiempo, el principio de la iglesia. En este capítulo 26, el enfoque será sencillo. La respuesta de un cristiano, de un buen cristiano, la respuesta de un buen cristiano. Hermanos, no seremos medidos tanto por nuestras acciones como seremos medidos por nuestras reacciones. Muchos de nuestros problemas en la vida no vienen a causa de nuestras acciones. Todos aquí cometemos errores. Todos aquí, nadie es experto a la vida. Van a haber fracasos, van a haber faltas, van a haber fallas como padres, van a haber fallas como pastor, como miembro, como cristianos que somos. Vamos a fallar. Hermanos, muchas de las consecuencias que sufrimos como cristianos, cómo se complica nuestra vida, vaya, no son por nuestras malas acciones. Todo se puede corregir. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Me estás siguiendo? Dice la Biblia que Él puede enderezar todas vuestras veredas. Dios es un experto en poner derecho los caminos chuecos. Donde se complica la vida son nuestras reacciones. ¿Cómo respondemos a las circunstancias adversas que no podemos controlar? Ese es el enfoque de este capítulo 26. Aquí podemos ver la diferencia que tiene un buen cristiano gobernado por el Espíritu Santo en su vida, bajo circunstancias adversas, ante odio, ante fanáticos religiosos y hombres corruptos. ¿Cómo respondemos nosotros cuando somos enfrentados por personas llenas de odio, amargura, rencores en su corazón, gente mala que nos quiere hacer daño? Le pregunto, querido cristiano, ¿cómo responde usted? ¿Cómo respondemos cuando enfrentados por alguien que nos está haciendo un daño? ¿Cómo respondemos cuando nos enfrentamos con alguien que nos ha hecho un daño? ¿Cómo respondemos con una persona que nos odia o que tiene amargura o resentimiento en contra de nosotros?
que toma medidas injustas en nuestra contra, que nos critica y el chismea de nosotros. ¿Sabe un principio importante? Que cuando chismeamos de alguien, cuando sabemos que es chisme, es algo que decimos que la persona no puede arreglar. La diferencia es una crítica constructiva cuando enfrentamos a alguien y le decimos o le sugerimos algo que está mal en su vida o algo que nos hemos dado cuenta de su vida y queremos ayudarles. Eso no es chisme. Chisme es cuando hablamos algo sin que la otra persona lo sepa o lo pueda arreglar. ¿Qué hacemos cuando somos enfrentados por circunstancias adversas así? Sabe que todos aquí aguantamos un día difícil en el trabajo. Todos aquí toleramos y somos buenos para soportar las aflicciones normales de la vida. El tener que trabajar duro, el tener que madrugar, el tener que quedarnos noche limpiando, el tener que tolerar y aguantar las dificultades de la vida, el tráfico, las enfermedades, las demandas, las cuentas que hay que pagar. Todos aquí somos buenos para enfrentar estas circunstancias. Lo que no somos buenos a hacer es enfrentar cuando tenemos problemas con relaciones o personas. Somos muy pobres espiritualmente hablando en esa área. Muy pobres. Yo diría que la mayoría de nosotros reaccionamos carnalmente a estas circunstancias. Nos ponemos tan nerviosos que se nos olvida rápidamente que en primer lugar yo no estaba en control de esta circunstancia y Dios no requiere de nosotros tomar control de la circunstancia. Y nos ponemos nerviosos y comenzamos a reaccionar en la carne porque no nos gusta el sentimiento o el sentir de no tener control de lo que está pasando. Y por ese miedo, por ese nerviosismo que sentimos que no podemos controlar lo que está pasando, tomamos medidas que son carnales, nada piadosas. Hablamos por demás, respondemos por demás, tomamos medidas carnales, reaccionamos en la carne sin importar las consecuencias ni los resultados de nuestras acciones. Ya después tenemos complicaciones, ya después no sabemos dónde meter nuestra cara, no sabemos dónde meter nuestra familia, no sabemos qué hacer porque como respondimos en el puro calor, en lo recio de la batalla. Y muchos de nosotros ahí es donde estamos con personas. Algo pasa en nuestra vida y no sabemos cómo responder. Yo quiero, querido hermano, como pastor de esta iglesia, de este ministerio, yo quiero usar estos principios y historias bíblicas y ejemplos bíblicos para ayudarnos como iglesia a madurar espiritualmente. Yo no quiero ser alguien que le entretiene. Ni tampoco quiero pretender que soy un sacerdote, un cura, que usted viene religiosamente a sentarse en la iglesia para que yo le eche la bendición y se salga como que ya cumplió su deber cristiano. No, yo quiero realmente hacer mi trabajo y Dios dice que ha escogido la locura de la predicación. Entonces es mi deber darle a usted herramientas, darle a usted verdades, ejemplos, ilustraciones, principios, mensajes que le pueden hacer a usted reaccionar y madurar para que pueda graduarse en los exámenes de la vida que Dios le va a mandar. Es como ir a la escuela y nunca tomar notas, nunca hacer la tarea, no prestar atención a las lecciones del maestro o la maestra y pensar que simplemente porque fui a la escuela me van a dar el diploma al final del año. No es así, mi hermano. Por eso hay muchos de nosotros que hemos estado en la escuela de la iglesia por muchos años, pero estamos todos reprobados, no podemos avanzar espiritualmente. Es que no hemos llegado a entender que su deber y mi deber es venir a la iglesia para aprender. Se le está dando notas, se le está dando principios muy sencillos para decirle que yo lo estoy enseñando. Y yo sé que no califico y no
no alcanzo a medirme con otros maestros y conocedores de la Biblia y predicadores quizás favoritos suyos. Y está bien, qué bueno que el pueblo de Dios es tan grande y podemos ser edificados. Pero para decirle que es una verdad tan sencilla que yo se la estoy sometiendo esta noche. ¿Cómo respondemos nosotros cuando enfrentados por circunstancias adversas? Debemos de ser más como Pablo, en cual vemos la respuesta de un buen cristiano. Quiero que consideren conmigo primero la primera respuesta del apóstol Pablo. El versículo 2, por favor. Versículo 2, mírenlo conmigo. Me tengo, ¿por qué? Oh rey Agripa. Quiero enfatizar esa frase, me tengo por dichoso. ¿Cómo dichoso? Estás en cadena, te acaban de dar una golpiza, casi te mataron, te traen todo arrastrado, estás todo cacheteado, con golpes en la cara, sangrando de seguro. ¿Cómo que dichoso? Quiero que vean la primera respuesta de este buen cristiano. Pablo tuvo la capacidad de ver el lado positivo de la situación en cual se encontraba. Se elevó sobre encima del momento, aún en cadenas, reconociendo la oportunidad buena que Dios le estaba dándole a través de esta situación adversa en su ministerio y vida. Son los cristianos que sobresalen, los que viven vidas victoriosas, que pueden tomar algo amargo como un accidente y voltearlo a algo positivo, como un arresto, y meterse al lado de un policía y ganarlo para Cristo, y perder algo y saber que perdí este dinero para encontrarme con alguien más, para oportunidad de ganarlo para hacer algo. Hermano, solo los cristianos maduros verdaderamente son los que toman situaciones adversas que no son positivas hacia ellos, pero logran encontrar algo positivo en esa situación. Son los que realmente son espirituales entre nosotros. Son aquellas personas que tienen la capacidad de que aun cuando le está yendo la patada y han sido enfrentados por una circunstancia adversa, vergonzosa, penosa, que duele, que molesta, incomoda, que inquieta, que tienen la capacidad de encontrar lo positivo en eso. ¿Usted es así o es una persona que solo lo negativo puede ver? Son la gente que solo ve lo negativo, que se agüitan, se desaniman, que terminan odiando a un líder espiritual porque lo toman personal, que se enojan con su iglesia últimamente y piensan que la iglesia es el problema de su vida. Es gente que no tiene la capacidad de entender que detrás de cada circunstancia hay algo dichoso en eso. Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Están conmigo, mis hermanos? Porque algunos los veo como una rana en tormenta. Así como que mirándome, como que está hablando este hombre. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16, dice la Biblia, note lo que Pablo dice. Estad siempre gozosos. ¿Están conmigo? Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice Pablo? Note cómo todo en contexto está sugiriendo y está sometiendo Pablo a nosotros, los lectores de la Biblia, que debemos de aprender a ver el lado positivo en todo. Aprender a ver la dicha en cada circunstancia. De gozarnos cualquiera que sea la situación. De no dejar de orar
cualquiera que sea la situación, de dar gracias a Dios en todo, cualquiera que sea la situación, de no apagar al Espíritu Santo, cualquiera que sea la situación, de no menospreciar las profecías, la predicación de la palabra de Dios, cualquiera que sea la situación, examinarlo todo, retener lo bueno, cualquiera que sea la situación, abstenernos de toda especie de mal, nunca hay licencia para hacer el mal, cualquiera que sea nuestra situación, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estamos sometidos en una prueba, estamos sometidos en un proceso. Dios quiere refinarnos, Dios quiere engrandecernos, Dios quiere madurarnos. Y mi hermano, muchos de nosotros somos irresponsables espiritualmente porque damos un paso espiritual y regresamos 2, 3, 4 en nuestras respuestas a otras personas, con otras familias, y este pleito, y esta bronca, y esta llamada, y esta colgada de teléfono, y este insulto, y esta ofensa, y Dios logra tomar un paso bueno con nosotros y regresamos 2, 3 para atrás y es frustrante. Por eso Dios dice: nosotros no somos de los que retroceden. Pero no logramos entender que cada situación es dada por Dios para sus hijos, y Dios usa todas las cosas para bien, dice Romanos 8:28. No entendemos eso, no lo entendemos, y por eso vemos algo que es feo, algo que duele, algo que ofende, algo que lastima, y en vez de encontrar lo positivo en eso, nos estancamos y nos hundimos en ese problema. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, por favor. Dice el capítulo 4, versículo 4. Otra vez en el contexto de lo que estamos hablando, este es el apóstol Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice Pablo? En esto pensad. En esto pensad, mi hermano. Aprenda a no juzgar un libro por su cobertura. No sea tan infantil espiritual, tan neófito, tan inmaduro y carnal de ver una circunstancia por lo que es y pensar que eso es. Y no, hermano, calmado, tranquilo, hay algo bueno para usted en eso. Dios lo está permitiendo por una razón, porque ha visto identificado algo malo en usted y quiere purificarlo a través de esta prueba para el fin de hacernos completos, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿No lo entiende, mi hermano? Que la vida es más grande que usted. En el mundo no gira a su alrededor. No todo tiene que ver con usted y sus sentimientos y mi familia perfecta, no, todo tiene que ver con usted. Hay un plan más grande que usted y yo. Pero como es tan inmaduro y madura espiritualmente, todo el enfoque está sobre usted. Yo estoy lastimada, yo estoy herido, yo estoy no contento. Entonces ahí se queda inmaduramente un niño, una niña, que dice Pablo: no son capaces de comer carne, van a tener que seguir tomando leche. Yo no quiero quedarme así. Yo quiero crecer a ser el hombre que Dios quiere que sea. Y yo sé que para que yo llegue a ser ese hombre, voy a tener que pasar por grandes pruebas. En fútbol americano nos hacen pasar por un entrenamiento muy riguroso. Le llaman la semana del infierno durante el verano. Nos hacen practicar 3 veces al día. En la mañana temprano, antes de mediodía y a las 4 de la tarde para terminar el día. En esos 3 combinaciones de entrenamiento nos hacen hacer ejercicio, nos hacen correr, levantar pesas y terminan haciendo ejercicios de jugadas para poder movilizar el equipo y avanzar como equipo. El primer día, el segundo día, ya nadie puede funcionar correctamente. Todo el cuerpo duele. Las manos, los dedos, las uñas
Los cabellos que salen de la nariz duelen. Todo duele. No puedes ni sentarte a gusto para hacer el baño. Todo duele. Es increíble lo mucho que duele todo nuestro cuerpo. Para el segundo día, muchos de los que comenzaron no regresan porque no la pueden hacer. No, es mucho. Para el tercer día, menos regresan. Comenzamos con un grupo de 120 y a la final de la semana quedamos con un grupo de 60, 50 si nos va bien. ¿Por qué? Porque los coaches los quisieron sacar y váyanse de aquí. Usted no. Ellos querían sacar lo mejor del grupo que se presentó. Y para poder identificar quiénes iban a ser el equipo ganador, tuvieron que someter a todos bajo la misma prueba, el mismo sacrificio, los mismos dolores, las mismas penas y todo el sacrificio para que las pruebas purificaran a quienes iban a ser el equipo. De tal manera que cuando pasaba la semana teníamos identificado el equipo que iba a avanzar como el equipo del fútbol americano para la escuela, y nos teníamos el derecho y el orgullo de ponernos la camisa, la playera y andar caminando por toda la escuela porque éramos parte del equipo que avanzó, que no se rajó. Mientras los demás pasaban que estaban ahí. Bueno, Dios nos somete a todos a las mismas pruebas. Lamentablemente no todos llegamos a ser parte del equipo. Muchos llegamos a ser parte de la audiencia en las sillas para observar a los que están en el equipo. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo ve usted el vaso? ¿Lo ve medio lleno o lo ve medio vacío? ¿Cuál es su personalidad sobre eso? ¿Cuál es su pensamiento? Cuando usted ve un vaso a la mitad de agua, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo percibe medio lleno o lo percibe medio vacío? ¿Tiene usted la capacidad espiritual y discernimiento de encontrar la dicha en las circunstancias adversas de la vida? ¿Puede usted regocijarse en cualquier situación? ¿O hay circunstancias que le han robado a usted el gozo y la alegría? ¿Se acuerda Pedro y Silas que estaban en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo, mis hermanos? ¿Estaban llorando? ¿Estaban llamando a los parientes para que le mandaran dinero de los Estados Unidos para que les sacaran de la cárcel? ¿Qué estaban haciendo esos hombres? Cantando. ¿Qué hace usted cuando la vida le trata mal? This is not fair. No es justo. Nadie le importa. Nadie sabe el dolor que estoy sintiendo. Si supieran las aflicciones verdaderas que unos cristianos sufren aquí, los menosprecios. Hasta algunos sí están de acuerdo. Sí, pastor, así me siento, dice. José tuvo la capacidad, cuando enfrentado por sus hermanos en Génesis 50, versículo 20, por la traición. No hay peor cosa, no hay cosa más amarga que cuando tu propia familia te traiciona. Aguantamos muchas cosas de otras personas, pero cuando es familia, duele más. ¿Cuántos estarían de acuerdo? José, enfrentado por la traición de sus hermanos, teniéndolos a su alcance para matarlos y desquitarse, José tuvo la capacidad de ver la dicha en la situación y dijo: lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo usó para bien, lo encaminó para bien. ¿Es usted uno de esos cristianos? ¿Es usted uno de esos cristianos, hermano? ¿O tenemos que andar atrás de usted levantando las piezas de sus sentimientos todo el tiempo? Tenemos que andar atrás de usted putting Humpty Dumpty back together again todo el tiempo. Ay, hermanito, ay, hermanita, ay, cariño, cariño, abrazos. ¿Es usted uno de esos cristianos? Le garantizo que si usted es uno de esos cristianos, ahorita le da coraje que se está diciendo eso. ¿Ya ves que no tienen amor en esta iglesia? Yo estoy tratando de afilarlo. Hierro con hierro aguza, dice la Biblia. Para pulirlo, para que se enoje, para que identifique que ese era el saco suyo, póngaselo. Para que entonces se pueda tratar usted con el problema.
Esa es mi intención, provocarlo a usted a buenas obras. No ofenderlo. Yo no quiero ofenderle a usted. Yo no quiero broncas con usted. Yo no quiero tener que cuidarme y que voy a salir acá y la llanta va a estar ponchada del carro. Híjole, ¿qué hice? Yo no quiero vivir así. Yo quiero estar en paz. Y algunos, cuidado, no los quiero molestar ni ofender. Porque, híjole, amanecería Mickey un día todo matado, colgado en la yarda. No sé, a lo mejor. José tuvo la capacidad de voltear la circunstancia mala y decir, no, lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo encaminó para bien. Número 2, Job tomó una de las circunstancias más terribles que pudiéramos ilustrar como algo pésimo y lo volteó. Y dijo, Dios da y Dios quita. Sea su nombre bendito. David tomó una circunstancia adversa que todo el mundo tenía miedo. Le temblaban las rodillas al gigante Goliat. Era una bestia de hombre gigante. Y todos los hombres valientes del rey Saúl estaban, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y David tomó algo difícil y lo volteó para bien. Y le digo, tú vienes conmigo con espada. Yo vengo contigo en el nombre del Señor. Esto van a ver todo el mundo y van a temer a Dios. Usted ve un gigante viniendo atrás de usted y ¿qué hace? Vámonos. Fuga, dicen. ¿Ya ve? Estoy esperando el hija. ¿Ya ve? Hermano, cuando ve un gigante venir a usted, sepa que esa es una oportunidad que Dios le está enseñando y dando para que la gloria sea de Dios y no suya. Sígame. Últimos 2 pasajes y terminamos. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 2 dice la Biblia así. Hermanos míos, para que no haya duda, está hablando a hermanos en la fe, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando has ganado la lotería. Ay, perdón, no. Cuando todas las cuentas son pagadas. Ay, no, perdónenme. Ay, no. Cuando todos se recordaron que era mi cumpleaños y me regalaron. No, ay, perdón. Ay, la regué allí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice aquí Santiago, el que lo mataron por este mismo rey Herodes, lo mataron. Dijo él, tener todo, cuéntalo como gozo. Imagínense que lo están a punto de matar por mandato del rey Herodes, el papá. Y Santiago está ahí poniendo su cabeza, hasta arreglándosela, echándole sal y pimienta. Órale, échale. Yo estoy preparado a irme con el Señor. Y gozoso dijo, ay, cuán alegre, tan alegre. ¿Cómo sería usted en esa situación? ¿Cómo reaccionaría usted si quisieran cortarle su cabeza? ¿La pondría o sacara su espada? Porque la mayoría de los cristianos sentados en las iglesias bautistas fundamentales e independientes somos más carnales que cualquier otra cosa. Y por eso los pleitos en la iglesia. Y por eso la iglesia no puede avanzar ni crecer. Porque Dios sabe el calibre de personas que están sentadas en las bancas. Y sobre encima, Él sabe cuántos muchos están sentados ahí que ni cristianos son. Salmo 84 y termino en este pasaje. Salmo 84. Salmo 84. Dice versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Note, atravesando el valle de lágrimas. ¿Qué dice? Lo cambian en fuente.
Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Wow. Dice que cambian las lágrimas en fuente. Cambian las lágrimas en fuente. ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? Hay muchos hogares, hermanos, que estamos batallando increíblemente. ¿Sabe por qué? Porque alguien en la familia vive con amargura. Y qué difícil es vivir en la casa con alguien que vive amargado, amargada todo el tiempo. Puede ser mamá que está amargada, puede ser papá que está amargado. Por algo que pasó hace años atrás, que la culpa no lo tiene nadie, ni mucho menos los nietos. Pero como ella o como él siente que no puede desligarse de aquello que le pasó, vive en un estado continuo de amargura, de odio en su corazón y comienza a contaminar como cáncer a los demás y afecta a toda una familia. Nuestros hijos, por más imperfectos que sean, son como plantas en nuestro jardín. Por más que nos son cabezadura y necios, son las semillas y plantas que Dios plantó a nuestro jardín. Y querido padre, si usted identifica algo que no le gusta en su hija, en su hijo, un mal espíritu en ellos, una mala actitud en ellos, algo que no le agrada a usted, antes de juzgar, antes de menospreciar y atacar esa planta, examine en qué jardín están plantados. De seguro Dios le mandó muchas oportunidades para voltear las lágrimas en fuentes. Dios no deja que nada venga a la vida de sus hijos sin un propósito. La siguiente pregunta que vamos a estudiar la próxima vez es cuando Pablo dijo y le dijo al rey: mira, gracias por la oportunidad que me estás dando. Ahora, escúchame, rey. Y le dice: óyeme con paciencia. Es increíble, entienda, está en cadenas, está condenado a muerte. Escúchame, y en medio de esa circunstancia adversa, Pablo tiene la capacidad de poner todo en cámara lenta y poner despacio toda la circunstancia. Cristianos buenos, cristianos maduros tienen la capacidad de disminuir la velocidad de las circunstancias adversas en su vida, de caminar y reaccionar en cámara lenta, con paciencia. Pueden estar en una broncotota, pero el cristiano espiritual no toma decisiones, no reacciona en la carne, ni mucho menos en coraje, porque la ira del hombre no puede obrarla. Por eso esta enseñanza creo que es tan relevante y tan importante de estudiar, porque todos mis problemas que he tenido yo en los últimos 35 años de ser cristiano han sido a causa de mis malas reacciones. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra.